Sabes, fue algo realmente curioso lo que pasó con Adamari López. No sé si la recuerdas, pero es esa presentadora y actriz que siempre me ha encantado. Tiene una energía tan positiva, ¿sabes? Bueno, resulta que hizo este comentario en las redes sociales y la gente enloqueció. En serio, todo el mundo estaba hablando de ello. No sé si lo sabías, pero ella estuvo casada con este bailarín, Tony Costa. Se separaron hace un tiempo, pero la cosa es que Adamari hizo este comentario, que aunque no mencionó a Costa directamente, se podría interpretar como un golpe sutil hacia él. ¿No es interesante? Me pregunto cómo se siente él al respecto. Quiero decir, debe ser bastante impactante ver cómo tu ex esposa hace una declaración tan contundente sin siquiera mencionarte. Y el hecho de que ella se atreviera a hacerlo de una manera tan pública, bueno, eso realmente habla de su confianza, ¿no crees? Definitivamente muestra que no tiene miedo de expresar sus sentimientos, incluso si eso significa provocar un poco de controversia. En cualquier caso, ha sido bastante interesante ver cómo todo esto se ha desarrollado. La frase que usó Adamari, bueno, fue muy ingeniosa, la verdad. Dijo, cuando era joven era muy pendeja, pero ya con el paso del tiempo solo se me quitó lo joven. Lo pendeja no, parece una especie de broma sobre ella misma, y tal vez también sobre su matrimonio con Costa. Se me hace muy gracioso cómo lo plantea, cómo usa ese tono de autocrítica, pero al mismo tiempo de autoaceptación. Es como decir, sí, cometí errores, pero aprendí de ellos. Por un lado, te hace reír, pero por otro, también te hace pensar. Y esa combinación de humor y sinceridad es bastante poderosa, ¿no crees? Porque en cierto sentido, todos nos hemos sentido así en algún momento de nuestras vidas. Todos hemos tenido momentos en los que miramos hacia atrás y pensamos, ¿qué estaba pensando? Pero luego, con el paso del tiempo, aprendemos, crecemos y nos damos cuenta de que esos errores son parte de lo que somos. Y creo que eso es lo que Adamari estaba tratando de transmitir. Así que imagínate esto, las redes sociales explotan. Todo el mundo está hablando de este comentario de Adamari y la gente realmente se está conectando con ella. Sus fans, bueno, están aplaudiendo su sentido del humor, su fuerza, su valentía para reírse de su pasado. Es como si su comentario hubiera abierto una especie de diálogo, ¿sabes? La gente está compartiendo sus propias historias, sus propios errores y lecciones aprendidas. Es impresionante cómo una sola frase puede unir a tantas personas. Y creo que eso es una de las cosas que hacen que Adamari sea tan especial, esa capacidad para conectar con la gente en un nivel tan profundo. En medio de todas las dificultades que ha atravesado, se las ha arreglado para mantener su sentido del humor, y eso ha sido un faro de esperanza para muchas personas. Y no sé tú, pero creo que eso es algo realmente hermoso. Fue muy inspirador ver cómo la gente realmente se identificaba con lo que Adamari dijo, ¿sabes? Ella habló de una forma tan auténtica y cruda, fue como si hubiera abierto una puerta para que todos los demás compartieran sus propias experiencias y sentimientos. No es todos los días que ves a alguien famoso ser tan abierto y honesto, y creo que eso realmente resonó con la gente. Podías ver en las redes sociales cómo las personas decían cosas como, eso es exactamente lo que sentí cuando pasé por algo similar, o, no puedo creer cuánto me identifico con lo que está diciendo. Eso es lo hermoso de compartir nuestras historias. No solo nos ayuda a nosotros mismos a procesar lo que hemos pasado, sino que también puede ayudar a otros a sentirse menos solos en sus propias experiencias. Y creo que eso es exactamente lo que logró Adamari con su comentario. En serio, Adamari López es una verdadera fuerza a tener en cuenta. A pesar de todo lo que ha atravesado, ha seguido siendo una modelo a seguir para muchas personas. No solo por su increíble talento como actriz y presentadora, sino también por su fortaleza y autenticidad. Incluso después de su separación de Costa, no dejó que eso la derribara. Por el contrario, lo usó como una oportunidad para reflexionar y crecer, y para mostrar a otros que también pueden hacer lo mismo. Su sentido del humor, su valentía, su capacidad para reírse a sí misma, todo eso la convierte en un verdadero modelo a seguir. No importa lo que la vida le arroje, ella siempre encuentra una manera de levantarse y seguir adelante. Y eso, para mí, es lo que realmente la distingue. ¿No es interesante cómo el humor puede ser una herramienta tan poderosa para lidiar con las dificultades de la vida? Como Adamari, ella tiene esta forma de combinar humor y sabiduría de una manera que no solo es entretenida, sino también increíblemente perspicaz. Ese comentario que hizo, no solo demostró su sentido del humor, sino también la madurez y la sabiduría que ha adquirido con el tiempo. Fue una forma muy inteligente de hablar sobre su pasado y las lecciones que ha aprendido de él. Es como si estuviera diciendo, sí, he cometido errores, pero esos errores me han hecho quien soy hoy. Y esa es una lección muy poderosa, ¿no crees? Nos muestra que no importa lo que hayamos hecho o las decisiones que hayamos tomado en el pasado, siempre hay espacio para aprender y crecer. Y creo que eso es algo que todos podemos recordar. Es fascinante cómo Adamari tiene la habilidad de hablar de su pasado de una manera tan abierta y honesta. La mayoría de las veces, la gente tiende a evitar hablar de sus errores o las cosas difíciles que han pasado. Pero ella, no. Es como si estuviera diciendo,
Sí, cometí errores. Sí, pasé por tiempos difíciles, pero no voy a ocultarlo. No voy a fingir que todo ha sido perfecto. Y creo que eso es algo muy valiente de hacer, sobre todo siendo una figura pública. No solo habla de su fortaleza como persona, sino que también nos enseña una valiosa lección. Nos enseña que no hay nada de malo en admitir nuestros errores, en admitir que hemos tenido dificultades. Al contrario, hacerlo es una forma de liberarse de cualquier vergüenza o culpa que podamos sentir. Y también es una forma de mostrar a los demás que está bien no ser perfecto, que está bien tener un pasado complicado, porque al final del día, todos lo tenemos. Creo que lo que más me gusta de Adamari es cómo sigue siendo una de las figuras más queridas y respetadas en el mundo del entretenimiento, a pesar de todo. Es increíble cómo ha logrado mantenerse en lo más alto durante tanto tiempo. Quiero decir, en este negocio, es muy fácil perderse en el camino, pero ella ha demostrado una y otra vez que es más que capaz de superar cualquier obstáculo que se le presente. No solo eso, sino que también ha demostrado que es posible hacerlo con gracia y dignidad. Incluso en medio de la controversia y el drama, ha logrado mantener su integridad y su carácter. Y eso, para mí, es realmente admirable. Creo que todos podemos aprender algo de ella. En definitiva, lo que Adamari hizo con su comentario fue mucho más que simplemente enviar una indirecta a su ex. Lo que hizo fue mostrar a todos que no tiene miedo de enfrentar su pasado, que no tiene miedo de hablar de sus errores y lecciones aprendidas. Fue como si estuviera diciendo: sí, he tenido dificultades. Sí, he cometido errores, pero eso no me define. Lo que me define es cómo he aprendido de esos errores, cómo he crecido a partir de esas dificultades. Y creo que ese es un mensaje muy poderoso. Nos muestra que todos tenemos la capacidad de superar nuestras dificultades, de aprender de nuestros errores. Nos muestra que no importa lo que hayamos pasado, siempre podemos seguir adelante. Y eso, para mí, es lo que hace que Adamari sea tan inspiradora. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en lo difícil que debe ser vivir en el ojo público? Quiero decir, cada movimiento que haces, cada palabra que dices, está bajo el microscopio. Y luego, tienes a Adamari López, que, a pesar de todo, siempre parece manejarlo con gracia. Pero lo que realmente me impresiona es su capacidad para manejar los momentos difíciles con humor. Es como si tuviera esta increíble habilidad para encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Y no solo eso, sino que también tiene la capacidad de compartirla con los demás. Su comentario autohumorístico es un perfecto ejemplo de esto. En vez de evitar el tema de su separación, lo enfrenta de frente, pero de una manera ligera y auténtica. Y creo que eso es realmente inspirador. Nos muestra que no tenemos que tomarnos todo tan en serio, que está bien reírnos de nosotros mismos de vez en cuando. Lo que realmente me tocó del mensaje de Adamari fue cómo se mantuvo fiel a sí misma. En un mundo donde tantos tratan de esconder sus errores y fallas, ella los abraza. Es como si estuviera diciendo: sí, he cometido errores. Sí, he pasado por cosas difíciles, pero eso no me define. Y eso, para mí, es increíblemente poderoso. En lugar de permitir que las cosas negativas de su pasado la mantengan abajo, las usa como escalones para crecer y convertirse en una persona aún más fuerte. Y no solo eso, sino que también comparte ese viaje con el mundo, mostrándonos a todos que no tenemos que tener miedo de nuestros errores, que no tenemos que tener miedo de nuestras luchas. Y creo que eso es algo realmente valioso. Por último, pero no menos importante, creo que lo que realmente define a Adamari como figura pública es su impacto. Quiero decir, no solo es increíblemente talentosa como actriz y presentadora, sino que también tiene esta increíble habilidad para llegar a la gente. Y no solo a través de su trabajo, sino también a través de su personalidad y su autenticidad. Su comentario autohumorístico es un perfecto ejemplo de esto. A través de algo tan simple como un comentario, ha sido capaz de resonar con tantas personas y hacer que se sientan menos solas en sus propias luchas. Y eso, para mí, es lo que realmente hace a una verdadera estrella. No es solo sobre el talento o la fama, sino sobre el impacto que tienes en las vidas de las personas. Y Adamari López definitivamente ha tenido un impacto masivo.